CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 892. ¿Cómo guía y a quién sigue? Para iniciar escuchemos Juan, capítulo 10, versículos 11 al 17. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Alguna vez se ha encontrado a sí mismo haciendo algo, como por ejemplo el adoptar una práctica en los negocios, simplemente porque todo el mundo lo hace? Y más tarde se ha preguntado qué tan conveniente era hacerlo. ¿Usted se considera como un pastor o un guía para los demás, ya sea en su trabajo o en su hogar? ¿Cómo está llevando a cabo esa responsabilidad? ¿Cómo se siente? Hoy basaremos nuestro programa en un artículo de Robert Tamassi publicado en la serie Maná de Lunes, la cual está disponible para quien la solicite de manera gratuita y se recibe cada lunes en su correo electrónico, publicada por CEPEC Internacional en español. Leí hace poco, nos dice Tamassi, acerca de una oveja en Estambul, Turquía, que saltó de un acantilado. Lo que hizo que esta historia fuera especialmente trágica es que resulta que 1,500 ovejas la siguieron. Y lo que ocasionó fue que 1/3 de ese rebaño falleció, otras sufrieron graves lesiones y al final, pues la gran pregunta que la gente se hacía es ¿en qué estaban pensando? Pues yo creo que las ovejas no piensan. Las ovejas siguen a su líder, sí, siguen a su pastor y conocen la voz de su pastor. Entonces aquí digo, qué trágico que en el mundo de los negocios eso pueda repetirse. Sí, personas que siguen a otros sin el mayor juicio y el menor criterio. Y evaluación de lo que está pasando. Ahora, en el caso de que pensemos que esto debe haber sido una terrible aberración, una rareza en el mundo de las ovejas, podemos estar seguros de que no es así. Fíjate. Ken Johnson escribió un libro llamado Persiguiendo la vida con el corazón de pastor y contó muchos ejemplos de lo absurdas y lo tontas que llegan a ser las ovejas. Y una experiencia que se relaciona directamente con el incidente de las ovejas sobre el acantilado. Una mañana temprano Ken se estaba preparando para dejar sus ovejas fuera de su redil. Cuando la primera oveja llegó a la puerta, Ken cruzó el mango de un asadón delante de él para ver lo que sucedería. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, las ovejas casualmente saltaron sobre el mango y caminaron hacia el prado. Y Ken, el autor de este libro, retiró el mango, pero cada oveja que salía del redil se detenía exactamente en el mismo lugar y saltaba, aunque ya no había nada que saltar. De hecho, en un programa, me parece que fue Juegos Mentales, una serie de National Geographic, hicieron un experimento social en donde pusieron unas 5 personas formadas en medio de un centro comercial. Pusieron una línea en color rojo y como 5 o 6 personas se formaron. Ellos eran actores y estaban de acuerdo. Lo que querían ver era la reacción de los demás. Increíblemente, hubo más personas que se empezaron a formar. Nadie tenía
idea de para qué se estaban formando, pero veían a otros formados y pensaban que había algo que ver. Sí, y la única razón era que no había nada, simplemente era un experimento para ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Fíjate, lo de las ovejas que nos estabas diciendo, al parecer las ovejas siguen el ejemplo del líder, independientemente de que tengan sentido o no tenga sentido lo que hacen, que pasó con este ejemplo que nos estás dando. Ahora, ¿qué tanto tiene eso que ver con el mundo de los negocios del día de hoy? Fíjate, al parecer nuestro comportamiento se parece mucho al de las criaturas lanudas llamadas ovejas. La Biblia incluso afirma, todos nosotros como ovejas hemos ido por mal camino, dice Isaías 41:10. Las Escrituras nos ofrecen una gran cantidad de comparaciones entre las ovejas y las personas, señalando que las ovejas dependen desesperadamente de un pastor. Lo que esto nos dice es que tenemos que ser cautelosos a quién seguimos, Edgar. Sí, para que así no seamos engañados y si estamos en posiciones de liderazgo, pues tomemos con mucha seriedad, doctor, y con mucha sobriedad cuál es nuestra responsabilidad como, digamos, como pastores de esas personas que están a nuestro cargo. Acuérdate de este caso del señor Jones, la iglesia del pueblo, que se fueron a una de las Antillas allá y todos se murieron, porque el líder les dijo eso. Y él, juntamente con esas 900 personas, se envenenaron y se murieron. Sí, pasó acá también con los davidianos, Waco, Texas. En Waco, Texas, es cierto. Qué cosa tan terrible y tan increíble. Ahora, hay algunos principios que la Biblia nos ofrece, de los cuales debemos de ser muy, muy cautelosos para escucharlos, para reconocerlos, para identificarlos y también para verlos como un espejo y reflejar nuestras vidas. Fíjate, el primer principio aquí, muy importante que la Biblia nos enseña, es que todos, absolutamente todos necesitamos a un pastor. Yo creo que este es un principio que se desprende del corazón de Dios en crear al ser humano con una necesidad de conectarse con Él, de buscarlo a Él, de identificarlo a Él. Es correcto. De ser una oveja que encuentra un pastor, y un pastor como lo es Dios, un pastor amoroso, un pastor que suple todas nuestras necesidades, un pastor como el que encontramos, por ejemplo, ahí en el Salmo 23. Estamos escuchando Cómo Guía y a quién sigue. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos, estamos escuchando el programa Cómo Guía y a quién sigue, y animamos a la gente que nos está sintonizando en este momento a que nos busque en Facebook como Programa Visión 2020, 2020 lo escriben con número, es como si escribieran 2020, a que busque nuestro sitio programavision2020.blogspot.mx, y también queremos animar muy enfáticamente a aquellos que amablemente nos están escuchando en cualquier parte del mundo en el que lo hagan, puesto que el programa se transmite en muchas radiodifusoras del continente americano principalmente, que busquen un grupo de CPEC. Estos grupos son gente, profesionistas y empresarios que se reúnen a tomarse un café, pero a estudiar la Biblia y ver qué es lo que la Biblia enseña respecto al mundo de los negocios. Y son charlas muy enriquecedoras porque vamos a tener gente que está en el mercado y principios bíblicos que nos van a dar una buena guía y
el recurso de la experiencia de muchos para poder poner esos principios en práctica. Decíamos que el primer principio, Edgar, era que todos necesitamos un pastor, pero vivimos en una cultura que pensamos que podemos funcionar de manera independiente sin la ayuda de un guía o de nadie, o sea, no de mentor o de un coach. Es la cultura en la cual estamos viviendo, y cuidado. Ahora, de la misma manera que ocurre con las ovejas, todos podemos llegar a cometer tremendos errores, equivocarnos. Simplemente somos capaces de tener malos pensamientos, malos motivos y objetivos equivocados, o inclusive llegar a dar completamente fuera del blanco a pesar de nuestros mejores intentos, de nuestros mejores esfuerzos. Fíjate lo que pasa, lo que dice Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esta es una figura, yo creo que muy gráfica, de cómo es el corazón humano cuando no tiene dirección. Así es. Una oveja sin pastor. Ahora, otro principio, Edgar, tenga cuidado de los pastores a los que usted pueda seguir. Con esto, estamos hablando acerca de líderes, de personas a las cuales se sigue. Personas que están en posiciones de liderazgo que eventualmente pueden llegar a tener un mensaje que suena muy convincente, asegurándonos y prometiéndonos que tienen los mejores intereses puestos en nosotros. Sin embargo, fíjate, Edgar, debemos ser cautelosos para asegurarnos de que queremos ir a donde ellos están liderando. Mi pueblo ha sido como un rebaño perdido, dice Jeremías 56. Sus pastores los han descarriado, los han hecho vagar por las montañas. Se ha olvidado de su redil. Jeremías 50, versículo 6. Es evidente que hay una tremenda necesidad económica en cada persona, en cada familia. Correcto. Pero ha sido motivo de abuso de otros. Uy, sí, y de control, y de manipuleo, y de dejar a las personas esclavizadas sin llegar a realizarse, sin llegar a su plenitud de vida. Y encontramos a muchos que ofrecen pues el que se acumulen grandes fortunas, grandes promesas de prosperidad, vendiendo este producto. Lo único que tienes que hacer es consigue a otras personas que también ingresen a la organización, a la red, sí, que al final no es otra cosa más que una pirámide. Pero hay otros que se atreven a decir, si das $100, Dios te va a regresar $1,000. ¿De dónde se agarran? Digo, ¿cómo? Yo sé que Dios nos bendice, pero cuando tú le dictas al Señor, oye, te voy a dar 100 para que me des 1,000, el Señor no negocia de esa manera. Sí, digo, no es banco, ¿verdad? Así es. No es la casa de bolsa. Entonces, debemos de tener cuidado, discernir a quién estamos siguiendo. Okay, ya sea en el terreno económico, ya sea en el terreno académico o ya sea en el terreno espiritual. Y no solo a quién estamos siguiendo, sino en quién podemos confiar. Un pastor digno de seguir con nosotros nos acompaña, nos conduce a través de tiempos, de desafíos, de adversidad, no nos abandona cuando más necesitamos. ¿Y qué fue el ejemplo de Jesús? Bueno, Jesús, yo creo que puede ser, sin lugar a dudas, el mejor de los ejemplos. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado no es el pastor que es dueño de las ovejas. Así que cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Y fíjate, y continúa diciendo, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, dio su vida. Claro. Por las ovejas. Y recordemos que uno se convertirá en 1,000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1,000.